Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Solamente ese texto, esa es una oración, solamente esa oración, vamos a leer: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. A fines de que nos ubiquemos en el contexto en que Jesús da esta enseñanza y entendamos la fuerza que Jesús quiere darle a estas palabras, quiero aclarar que estos perros que aparecen aquí no son los poodle, el otro y el otro, que ustedes los llevan a la peluquería, que parecen gente. No son esos perritos, es otra cosa. Son unos perros fieros, y en el contexto en que a la gente de la que Jesús está hablando, era una especie de, la figura que más o menos a mí me ayuda a entender eso, porque nosotros aquí decimos que el perro es el mejor amigo del hombre. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro, dijo alguien, ¿verdad? Entonces para nosotros un perro no es ofensivo, pues. Algunos de ustedes cargan los perros. Yo he visto gente que besa a los perros. Yo no sé cómo hacen eso, pero besan los perros. Porque los perros aquí en Occidente son gente. Pero para un hebreo, él sí entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y los perros sí significaban o sí reflejaban o ilustraban una conducta perversa, una conducta violenta, agresiva, soez. Entonces a mí, en lugar de decir perro, a mí me hablaría más de decir una hiena, por ejemplo, que un animal carroñero, agresivo, una fiera salvaje, traicionero, qué sé yo, pues. Entonces me habla más a mí, por ejemplo, la hiena. El cerdo, a nosotros tampoco, porque a nosotros nos encanta la chuleta ahumada, nos encanta el pernil en diciembre, y nosotros amamos a nuestros cerditos, ¿cierto? Entonces un cerdo para nosotros aquí en Venezuela no es tan... A veces usamos la expresión marrano, cochino, ese tipo de expresiones, y ahí sí más o menos nos comunica un poco el asunto. Y ya nosotros conocemos gente que trabaja con cerdo y no los tiene en un chiquero, como estaban acostumbrados nuestros abuelos, que el cerdo estaba en un chiquero. Y entonces nos pareciera que no nos comunica mucho. Pero Jesús estaba pensando, era en los perros que hurgaban en los basureros de Palestina, que eran carroñeros, que comían lo peor y que eran agresivos, muy agresivos. A este tipo de perros se está refiriendo Jesús. Y los cerdos eran pues animales de chiquero. ¿Te recuerdan la historia del hijo pródigo? Dice que este hombre llegó a tal punto en su postración social, espiritual y económica que estaba peleando por las algarrobas que se comían los cerdos. Y no era una cochinera con aire acondicionado, no, eran chiqueros, hediondos. Y allí estaba este muchacho cuidando los cerdos y quería competir con los cerdos. Era tal el hambre que tenía, y eso lo hizo tocar fondo, y volvió en sí, volvió a la casa. Entonces, para un judío, cuando escuchaba decir que este hombre llegó al extremo de cuidar cerdos, es porque llegó al extremo. A lo último que podía llegar un judío era cuidar cerdos, porque en la Biblia el cerdo era considerado en el Antiguo Testamento un animal inmundo. Y inclusive cuando habla del anticristo, dice que una de las cosas más abominables que va a hacer el anticristo es sacrificar en el altar un cerdo en lugar de un cordero. Entonces cuando un judío lee eso se crispa, es sumamente repugnante para él. Entonces creo que Jesús está queriendo comunicarnos algo bien grave, algo bien serio, porque para que él use ese término
tiene que ser que el asunto es grave, que es importante, que es bien pertinente y ojalá quiera Dios en su misericordia ayudarnos a entender ese asunto. Yo quisiera que pudiéramos hoy entender una actitud, comprender una actitud que es propia del corazón humano. Aclaro también, y es importante, a favor de los perros y de los cerdos. Aclaramos también que cuando Jesús usa estos animales como ejemplo, no es porque la agarró con ellos y porque Dios le tiene rabia a los cerdos. No, Dios creó los cerdos, los perros, los chivos, todos los animales, las aves del campo, las aves todos esos animales el Señor los creó. Pero Él está pensando en el corazón humano. De niño nosotros leímos un folleto que hablaba del corazón del hombre y algunos inclusive le ponían el corazón de Pedro, el corazón de Juan, pero normalmente algunos ponían el corazón del hombre. Y entonces aparecía un corazón y dentro del corazón estaban distintos animales violentos, agresivos, muy sucios, muy asquerosos. Entonces había de todo tipo de alimaña allí en ese corazón. Y eso hablaba del corazón que no tiene a Cristo, que está vendido al pecado, que es realengo, que no tiene gobierno y que allí todos los animales entran y hacen de todo, cualquier cantidad de cosas. Y eso era un verdadero pichaque, un desastre. Pero viene el Espíritu Santo, ilumina el corazón y todo eso se va y el corazón queda limpio. Y hablaba de la conversión, de cuando uno se entrega a Cristo, el Señor saca todos esos animales. Y entonces algunos animales, como el pavo real, hablaba del orgullo, el otro, la serpiente de la traición, de lo artero, lo rastrero, y así todas esas cosas se utilizaba pensando en el corazón humano. Esto lo digo en defensa de los animales, porque los animales están sujetos precisamente a servidumbre, como dice la Biblia, a esclavitud, por causa de nosotros los seres humanos. El problema entonces que Jesús está denunciando aquí es un problema del corazón humano y de eso tenemos que hablar. Por otro lado, creo que Jesús está exaltando el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, la doctrina de Cristo o Cristo y su doctrina, para que nosotros entendamos, nos sea revelado a nuestro corazón la valía. ¿Cuánto vale la palabra, el Evangelio, la doctrina de Cristo? ¿Qué significa Cristo para nosotros? Y finalmente tenemos que ver una solemne advertencia, que yo creo que está allí, es como que escondidita en estas palabras de Jesús. Lo primero que Jesús plantea allí es la condición del corazón humano, un problema de la conducta humana que no aprecia o no valora a Cristo, a su palabra, a su evangelio. Entonces Él le dijo a sus discípulos, y estaba hablando del ministerio de la predicación de la palabra, estaba hablando de cuando íbamos a comunicar el evangelio a la gente. Él les está haciendo una advertencia de una actitud que deberíamos considerar, una actitud del corazón de las personas que no tienen a Cristo y no aprecian la obra de Cristo, y una actitud que nosotros deberíamos observar al respecto. Note usted que en el pasaje anterior hablamos de no juzgar y dijimos que no podíamos sentarnos en el estrado y sentar a los demás en el banquillo de los acusados y juzgarlos. Que no podíamos hacer eso, que debíamos, y si usted estuvo aquí, recuerda que dijimos que debíamos quitarnos la sotana, la toga, el birrete y todo eso, y el martillo del juez, y ponernos nosotros con nuestro prójimo, con nuestro hermano, allí en el banquillo de los acusados también en todo caso. Y hablamos de que antes de ver la viga, la paja en el ojo del vecino, viéramos la viga, observáramos la viga que teníamos en nuestro ojo y que teníamos que ser misericordiosos a la hora de hacer juicio y todo eso, y dijimos que estaba bien eso. El Señor no quiere que seamos jueces implacables de nuestros semejantes. Sin embargo, aclaramos allí que no está el Señor quitándonos la capacidad crítica, la capacidad de discernimiento que vamos a necesitar más de una vez para juzgar. No juzguéis, pero hay momentos en que necesariamente
vamos a tener que emitir algún juicio. Vamos a tener que asumir una actitud ante conductas que son impropias, irreverentes, blasfemas contra la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice a los discípulos allí, y nos dice a nosotros, no le echen lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Dice, no vaya a ser que se vuelvan y los despedacen. Ella habla de los perros agresivos, o que las pisoteen, y ahí habla de los marranos, de los cerdos. Y está hablando de la actitud que tiene una persona que desconoce la palabra de Dios, o que teniendo noción de la palabra de Dios, deliberadamente desprecia el valor de la obra de Cristo, el valor de la palabra de Dios, y es capaz de blasfemar o es capaz de burlarse y de esa manera intentar pisotear el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dijo, cuando ustedes vayan a predicar, ciertamente ustedes van como ovejas en medio de lobos, le dijo a los discípulos, deben ser mansos y humildes de corazón, pero también nos advirtió que nos encontraríamos con algunas personas y debíamos tener una conducta firme en esos casos, y habían casos en que tendríamos que, valorando lo que predicamos, no hacer ofertas, convenios, negociaciones con la gente. El mensaje del Evangelio, entonces, es valiosísimo, precioso, sublime, glorioso. Y cuando nosotros lo presentamos, debemos entonces hacer entender a la gente que no estamos de oferta, que el Evangelio no es una oferta. Y esto es interesante porque Jesús se atrevió a decirle a la gente que quien quisiera seguirle tenía que estar dispuesto a renunciar a lo que fuera. El que no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí, dijo Jesús. Y la gente se quedó así, y muchos todavía dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué tan radical? A la luz de este pasaje, creo que Jesús tiene razón. Él se atrevió a decir, el que quiera guardar su vida, salvar su vida, la va a perder. Pero el que por mi causa pierda su vida, la gana. Nadie, óigame, nadie puede hablarnos así. Nadie, ningún ser humano puede hablarnos así. Por mucho que pueda, por mucho que sepa, por mucho que tenga, no puede hablarnos en esos términos. Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede hablarnos en esos términos. Entonces Él está diciendo a los discípulos, cuando ustedes vayan a entregar la palabra de Dios, cuando ustedes vayan a entregar el mensaje del Evangelio, es necesario que ustedes sepan que lo que están entregando es precioso, es preciado, es glorioso, y habrá gente a la que ustedes tendrán que hacerle saber que eso vale y que es una honra o un privilegio, es una bendición lo que están escuchando, lo que están recibiendo. Por ejemplo, cuando ellos salen a predicar el Evangelio, el Señor les dijo, entren a las ciudades, vean allí si hay un hijo de paz. Es decir, si hay una persona que tiene un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, y entren en esa casa, sanen los enfermos, echen fuera demonios y anuncien el reino de Dios se ha acercado a esta casa. Pero si no hay un hijo de paz, la paz se volverá a ustedes. Eso indica que nada se pierde, que es valioso, que no se está botando la palabra de Dios, que no la estamos regalando, que no estamos haciendo oferta de 3 por 1, ni el 75% de descuento, ni liquidación. No estamos liquidando la salvación. La gente que está oyendo la palabra necesita esa palabra con urgencia. Y esa palabra de Dios es valiosísima y deberían tener respeto por esa palabra de Dios. Por supuesto, no vamos a llegar a la gente agresivamente y a decirle aquí todo el mundo se calla y le vamos a poner una pistola para que escuchen o le vamos a dar órdenes. No se está hablando de eso, pero sí está hablando de que cuando nosotros prediquemos la palabra debemos tener discernimiento y habremos de usar la autoridad que Dios nos ha dado para hacer saber a la gente que esa es la palabra de Dios y que esa palabra se respeta, que esa palabra vale, que ellos la necesitan y que deberían recibirla.